Es tiempo de... Netflix va manteniendo una tendencia anual de estrenar una gran producción de terror que causa expectativas en su audiencia. Esto lo venimos presenciando desde 2016 con la producción Stranger Things, 2017 con Dark, 2018 con Chilling Adventures o Sabrina, 2019 con Haunting of Hill House y esta vez toca el turno de Haunting of Bly Manor. En esta nueva producción se nos presenta una joven niñera estadounidense que se encarga de dos niños llamados Flora y Miles que han perdido a sus padres y viven en la mansión de Bly Manor en Essex, Londres, bajo el cuidado desde la distancia de su tío Henry. En este nuevo espacio, la institutriz o au pair convivirá con el cocinero Owen, la jardinera Jamie y el ama de llaves la señora Grouse, y es posible que con alguien más, pues la joven comenzará a ver figuras y algunas apariciones por ahí espeluznantes que darán de qué hablar. The Haunting of Bly Manor comienza con una escena en la que uno de los personajes nos empieza a relatar una historia, la cual denomina como algo de fantasmas. Entonces desde ahí causa cierta expectativa. Esto ocurre de forma similar a como por ejemplo con Titanic, cuando la protagonista nos relata su historia a bordo del barco y pues va recreándose poco a poco esas escenas en la vida real, aunque ocurrieran en un pasado. Entonces el personaje pues no sabemos si nos está contando una historia verdadera o una historia de fantasmas ficticia. El caso es que con ese estilo comienza, entonces el terror está presente desde el principio, sobre todo el suspenso. Empezamos a conocer personajes, empezamos a tratar de identificarnos y sumergirnos en este nuevo universo que nos están presentando, pero pues llegan momentos en que la trama se vuelve un poco confusa, por decir algo, así que pues es estarle prestando un poco de atención. Me gustaría resaltar que me pareció que la trama contiene más intriga que suspenso, es decir, te deja como pensando o tratando de atar cabos entre los personajes y los sucesos que van presentándose en la historia, más allá de causarte ese cierto momento de tensión o de suspenso, valga la redundancia. A grandes rasgos, hay pocos momentos en los que realmente te deja con los pelos de punta, es decir, casi no hay escenas en las que te deje asustado o temeroso, a diferencia de la producción anterior que era Haunting of Hill House. Se va presentando la historia de cada uno de los personajes que son elementos clave en esta producción, desde los niños hasta la ama de llaves e inclusive la nueva protagonista, que es quien llega a ser la nueva niñera de estos dos niños. Entonces va relatándose poco a poco el trasfondo de cada uno de ellos. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de la trama. Habrá ocasiones en que realmente la producción se sienta no tanto como una historia sobrenatural, sino sobre una historia de personajes y su psicología. La historia aborda tres ejes principalmente, y estos tratan, como lo decía anteriormente, pues de tres personajes en sí. Están un par de hermanas que vivían hace varios años atrás en la mansión y pues que también continúan teniendo repercusión en la historia. Luego está la niñera, que recién llega pues a realizar sus labores sustituyendo a una niñera anterior pues que ya no está con vida. Así que pues los misterios en torno a qué llevó a su muerte forman también parte de algunos de los capítulos, por ejemplo. Y finalmente los niños, que realmente pues se llevan una parte muy importante de lo que es la narrativa. De hecho, los niños son el elemento quizá más escalofriante que hay en la historia, y esto pues va a la par de lo que han hecho ya otras producciones aprovechando a niños en la trama. Por ejemplo, tenemos a Sexto Sentido de 1999, tenemos la producción de Los Otros de 2001 y finalmente Babadook, ya un poco más reciente, de 2014, en donde
todos tienen como elemento en común a niños que están afrontando situaciones paranormales y que se comportan posiblemente de una forma extraña, inclusive a veces más adulta que algunos otros personajes de mayoría de edad. Esto también lo aborda Haunting of Bly Manor y le añade esa pizca de terror y suspenso que realmente te mantienen intrigado hasta el final de la serie. Si hay algo que resaltar muy importante sin caer en spoilers, es que Haunting of Bly Manor, al final, conforme va transcurriendo la trama, tú te vas percatando de que no es una historia de terror ni es una historia de fantasmas, sino que más bien es una historia de amor. Te están relatando cosas muy importantes que les pasan a estos personajes emblemáticos de la serie, pero a la vez te vas sumergiendo en lo que son las relaciones afectivas, no tanto entre ellos mismos, sí hay algunos casos por ahí, pero el trasfondo que trae cada uno de ellos y las razones o motivos que los llevan a tomar ciertas decisiones en la historia son lo que realmente conectan con la trama. Y a mí me gustó particularmente que se nos vendiera como una producción de terror, pero que al final de cuentas no viene siendo más que otra historia de amor contada con elementos sobrenaturales y un poco más de suspenso. Así que pues yo lo vería inclusive como una innovación del género, y en lo particular es lo que más destaco de Haunting of Bly Manor. Eso sí, como crítica, pues yo pienso que el clímax pierde un poquito de peso al final. Siento yo que llega a una conclusión en el último capítulo, pero de repente la historia continúa y pues uno ya empieza a tener un poco más de expectativas de saber por qué la trama continúa más allá de lo que podría haber sido un cierre adecuado. E inclusive pudieron haberlo hecho como un giro de tuerca o cliffhanger, en donde te dejan con el what al final. Pero esto no ocurre en Haunting of Bly Manor, sino que continúa y se expande. Esto me recuerda, por ejemplo, a lo que sucedió en su momento con Náufrago o Cast Away, que si recordamos, pues al final el personaje regresa de su cautiverio, no me acuerdo por cuánto tiempo estuvo en la isla, pero Tom Hanks cuando regresa, pues la historia continúa contándonos cómo es su encuentro, o más bien reencuentro, con la que era anteriormente su interés romántico, y pues las decisiones que va a tomar a partir de saber qué es lo que va a pasar en su vida futura. Entonces, no necesariamente es algo malo, pero sí siento que pudo haberse llevado de otra manera. Y pues también me gustaría destacar que hay 2 capítulos muy buenos, con los cuales me gustaría ahondar un poquito más. Uno de ellos trata sobre el personaje de la ama de llaves, que tiene un papel muy importante en la trama. La ama de llaves ha estado presente en varios de los momentos más importantes de la historia, excepto uno que es el clave, que decíamos anteriormente, de las hermanas que vivieron hace muchos años atrás. Pero fuera de ahí, este personaje también tiene sus elementos de suspenso, de intriga. Queremos saber más desde el principio sobre este personaje, pero no es sino hasta en uno de los últimos capítulos que trata enteramente sobre este personaje que realmente descubrimos cuáles son las motivaciones de la ama de llaves y sobre todo qué es lo que hace en esa mansión. Y finalmente otro capítulo también que trata sobre personajes es el de las hermanas que anteriormente vivían en la mansión. Y es que está grabado inclusive de una forma que te hace ver que son elementos que pasaron hace varios años atrás y que tienen repercusión de manera muy importante y profunda en los elementos actuales. La serie no cuenta con tantos personajes, de hecho eso ayuda a que cada uno de ellos se vaya desarrollando conforme avanza la trama. Eso sí, algunos en mayor medida que otros. Así que pues habrá por ahí algunos personajes que pues tal vez conozcamos un poco, pero hasta ahí. Mientras que a otros inclusive tenemos hasta capítulos enteros para poder conocer más a fondo cuáles son sus antecedentes, por qué están en la mansión, cuál es su intención inclusive. Todo con siempre el mismo hilo de intriga, llegando un poco a lo que es el suspenso también. Entonces, por ejemplo, el primer personaje que conocemos es Henry, el tío de los niños, que es quien contrata a la niñera Dani con tal de que vaya a esta mansión en Essex
específicamente la mansión Bly, que le da nombre a la serie, para que pues cuide a estos sobrinos suyos que se quedaron huérfanos y que recientemente también sufrieron la pérdida de su anterior niñera por causas misteriosas, ¿no? Ya luego vamos descubriendo cuál fue el contexto de esa, vamos a decirle, desaparición. Este personaje es importante recordar que es interpretado por el mismo actor que participó como protagonista en la película de E.T., el extraterrestre, así que también salió él en la serie predecesora The Haunting of Hill House. Y pues en esta ocasión vuelve con otro personaje un tanto enigmático, con claroscuros, un empresario adinerado. Y pues en cuanto a los niños, la verdad ellos se llevan la serie. Miles y Flora son los personajes que más intriga te van a ocasionar. Por lo menos a mí pues sí, en algunos momentos me dejaron como un poco hasta confundido. En el caso por ejemplo de Miles sobre todo, es un personaje que tiene tanta inteligencia para expresarse y para también hablar con adultos que te deja un poco hasta preocupado. Y Flora pues tiene también sus juegos, ella es menor que Miles, tiene sus juegos y pues en ocasiones también te deja un poco desorientado. Ambos también tienen su explicación también, tienen una parte muy importante en la historia que se va revelando inclusive hasta el último capítulo. Mientras que el papel de Dani pues es como si fuéramos nosotros llegando a la historia, vamos descubriendo poco a poco qué es lo que está ocurriendo ahí. Y en el caso pues del resto de personajes que ya están en la mansión junto con los niños, pues tenemos por ejemplo a Owen, que es el cocinero, Hannah, la ama de llaves, que anteriormente ya les he hablado un poco de ella, y pues también está Jamie, que es la jardinera. De hecho Jamie es un poquito enigmática al principio de la trama, pero conforme van pasando los episodios pues vamos descubriendo más de su trasfondo y va teniendo también por ahí un vínculo aún más importante con Dani. La gran mayoría de la trama de Bly Manor ocurre específicamente en esta mansión que le da nombre a la serie, por lo que los efectos visuales se limitan más que nada a mostrarnos los interiores de esta mansión y pues también algunas apariciones por ahí fantasmagóricas que me parece que están bien logradas, pero la verdad sí resultan un tanto decepcionantes en el sentido de que no consiguen asustarte por completo. Simplemente pues es como la serie anterior en la que tú te tenías que fijar mucho en el capítulo para poder descubrir dónde estaban, y pues era como más una labor detectivesca. En este caso los principales fantasmas pues no tienen nada perturbador más allá de sus propias actuaciones o apariciones repentinas. Pero en cuanto al diseño de la mansión pues está muy bien lograda, mantiene un estilo como inclusive victoriano, los interiores pues impecables. Hay algunos sectores también de la casa que pues también podrían haber estado un poquito más tétricos. En la noche, por ejemplo, juegan a veces con ambientes de neblina para poder brindar esa sensación de misterio tan característica de las producciones de terror, pero aún así no da esa sensación de claustrofobia o de frustración de encontrarte en un ambiente sombrío y pues misterioso. Entonces los efectos visuales pues son buenos, pero tampoco son tan impresionantes. Y finalmente pues en cuanto a la música, la verdad es que pues no es por demeritar mucho este aspecto, pero yo no noté una música tan interesante que acompañara las escenas de la serie. De hecho pasó hasta imperceptible para mí. Si ahora me pongo a pensar si hubo alguna pista que me quedara en la mente, no recuerdo ninguna de ellas. Tal vez fueron más bien efectos de sonido, que a pesar de todo pues estuvieron bien. Pero en cuanto a pistas musicales características o sorpresivas, pues no. Mi escena favorita, definitivamente, pues hay varias, pero las principales tendrían que ser aquellas en las que aparecen Miles y Flora.
porque cada vez que aparecen en pantalla no sabes con qué es lo que van a salir. Son tan enigmáticos, tan raros y tan a veces escalofriantes que tú te preguntas qué es lo que van a hacer ahora que están en pantalla junto con la niñera principalmente. Entonces todas esas escenas te dejan pensando, te dejan perturbado algunas veces y pues simplemente son lo que le dan la magia a esta serie. También me gustaría agregar aquí al mensaje final de la película. Me gustó mucho una escena particularmente en la que hablan de ese sentimiento cuando tú pierdes a un ser querido y que te da ese temor inclusive de no volverlo a ver nunca más. Entonces se hace una reflexión sobre esto y está muy buena, la verdad. Te deja inclusive reflexionando, lo hacen por medio de un relato también. Entonces esa también tendría que ser no tanto una escena, sino más bien una moraleja que me gustaría resaltar de Bly Manor. La calificación que yo le doy a The Haunting of Bly Manor es 4 de 5 Epic Rockets. Esto es debido a que pues lo positivo de la serie son su innovación en el género de terror, las actuaciones y el mensaje final de la serie. Pero como aspectos negativos, pues el clímax, que es un poquito débil y hasta pues innecesario, y algunos momentos que pues pueden llegar a resultar predecibles en los capítulos, sobre todo con ciertos personajes y sus destinos. Yo la verdad recomiendo que si tienes tiempo para ver en esta temporada de terror una serie buena y también inteligente, The Haunting of Bly Manor no te va a defraudar.